Hola, bienvenidos a la clase de embriología. Mi nombre es Menon Jessica. Voy a ser, la docente tutora, como quieran llamarles, de esta clase. Es mi primer año, así que y justo también tenemos este nuevo método a implementar gracias a la cuarentena. Así que vamos a comenzar. Para comenzar tenemos que saber que el embrión es una ciencia que estudia el desarrollo del cuerpo desde que se produce la fecundación, o de la formación del cigoto sería, hasta el nacimiento, ¿sí? Esto nos va a permitir explicar la distribución de las distintas estructuras que va a tener el cuerpo ya adulto y el porqué de algunas malformaciones congénitas también. Para empezar también es necesario saber qué es el cigoto. Si estuviésemos ahí en la facultad les daría unos minutos para pensarlo, pero acá lo voy a explicar yo directamente. Y para esto, el cigoto es la célula que se va a formar cuando se produce la fecundación. O sea que la fecundación es la unión del espermatozoide y del óvulo. Para que el bebé sea, así como una vez lo conocemos nosotros cuando nace, ¿sí? Tiene que pasar por diferentes cambios o etapas serían, que son estas que están acá en la diapositiva, ¿sí? En la primera semana, el embrión va a estar en lo que se llama el macizo celular interno, que esto es un conglomerado de blastómeras y recibe en esta etapa el nombre de blástula. En la segunda semana ya va a estar producida la implantación, ¿sí? Y a esta altura el embrión va a estar compuesto por dos capas, que se llama epiblasto e hipoblasto. En la tercera semana va a ser, se suma una capa más, ¿sí? O sea que va a ser un disco trilaminar. Y los nombres de las capas van a ser ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya en la cuarta semana va a dejar de ser un disco y pasa a ser ya un cuerpo, ¿sí? Después de esta cuarta semana, a partir de esta cuarta semana, comienza lo que es el periodo embrionario, que va desde la cuarta semana hasta la octava semana, y es donde se va a producir la histogénesis, que es la formación de los distintos tejidos, ¿sí? La organogénesis es porque acá eso se le llama así porque aparecen la mayor cantidad de esbozos de los distintos órganos que van a formar parte del cuerpo ya adulto también, y también aparece lo que es la morfogénesis. Y luego le sigue lo que es el periodo fetal, que va desde la 9ª semana y va a culminar ya con el nacimiento. Y en este periodo lo que prevalece o lo más importante que sucede es el crecimiento corporal. Como dijimos, en la segunda semana el embrión está formado por dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto. Y va a estar rodeado por dos cavidades, que es la cavidad amniótica, que va a estar por encima en contacto con lo que es el epiblasto, y el saco vitelino, que está debajo del hipoblasto. En el epiblasto vamos a observar diferentes estructuras como son la línea primitiva, que por un proceso de invaginación se va a formar la fosita primitiva y las células del epiblasto van a ir descendiendo, digamos, y se van a ir ubicando entre el epiblasto y el endodermo. Y además se van a ir deslizando lateralmente para pasar a ser el disco trilaminar, ¿sí? Este último proceso de lateralización, digamos, de las células se conoce como divergencia. Ahora, en la tercera semana vamos a tener el embrión entonces de tres capas, que las tres capas son el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? En dos lugares igual vamos a tener dos capas todavía, o sea que va a seguir en contacto lo que es el ectodermo con el endodermo, que son la membrana cloacal y la bucofaringia. En el ectodermo, en su cara dorsal vamos a ver lo que es el surco neural, que se encuentra desde el extremo cefálico, y la línea primitiva desde el extremo caudal, y en su extremo cefálico, esta línea primitiva, vamos a encontrar lo que es la fosita primitiva. Acá al lado del surco neural se van a presentar diferentes elevaciones, ¿sí? Que son lo que corresponden a las somitas, que después vamos a hablar de ellos, ¿sí? Después en el mesodermo vamos a tener, se va a diferenciar en distintas cosas, como por ejemplo lo que es el mesodermo no diferenciado, la lámina precordal, la notocorda, que este es un cordón que se encuentra entre la lámina precordal y el mesodermo no diferenciado y va a dividir a este mesodermo en dos mitades, ¿sí? Después tenemos los somitómeros, que son masas que se localizan a ambos lados de la lámina precordial, ¿sí? Y en el extremo de la notocorda,
Y después también tenemos los somitas, que son bloques que se van a localizar a ambos lados de la notocorda, o sea, están formados de a pares, ¿sí? Que se ubican después del séptimo par de los somitómeros, ¿sí? Y bueno, también tenemos los mesodermos laterales y la placa cardiogénica. Y como dije, la última capa es el endodermo. Entonces, la fosita primitiva se produce por el proceso de invaginación de las células epiblásticas y sumado al proceso de divergencia, que es cuando se iban lateralmente, digamos, estas células, se va a formar la hoja mesodérmica. Y se va a dar lugar a la formación de la notocorda ahí en el mesodermo, ¿sí? Que como dijimos antes, es un cordón que se encuentra entre la lámina precordal y el mesodermo no diferenciado, ¿sí? Son estructuras mesodérmicas. En el ectodermo se va a formar antes de la tercera semana la primera estructura de lo que va a formar el sistema nervioso, que es lo que se denomina placa neural. Las células de esta placa son cilíndricas, ¿sí? A diferencia de lo que es el resto de las células, y en el extremo apical se va a ir estrechando, o sea que se va a ir formando, va a tomar la forma de una pirámide, ¿sí? Y lo que va a convertir a esta placa en un surco, que es lo que se denomina surco neural. Los labios de este surco se van a ir acercando así, digamos, y se van a fusionar y va a formarse así de esta forma lo que es el tubo neural. Y a ambos lados de este tubo neural vamos a encontrar las crestas neurales. En dos lugares el tubo neural va a estar abierto, ¿sí? Que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior. En el día 25 aproximadamente es cuando se va a cerrar el neuroporo anterior y en el día 27 o 2 días más tarde es cuando se cierra el neuroporo posterior. Y como dijimos, a la cuarta semana ya el embrión deja de ser un disco, ¿sí? Y se va a convertir en un cuerpo. Bueno, ahora sí nos abocamos a la formación del sistema nervioso. Entonces, como expliqué antes, los primeros esbozos aparecen incluso antes de la tercera semana con la aparición de lo que es la placa neural. Y ya para los 21 días, o sea, la tercera semana, esta placa ya se va a haber formado o se va a haber transformado en un surco neural y por la fusión de los labios de este surco se va a formar lo que es el tubo neural, que va a estar localizado entre lo que es el ectodermo y la notocorda, o sea, en la región dorsal del embrión. La notocorda es la que va a intervenir en la formación de lo que es la base del cráneo y los discos intervertebrales, ¿sí? Y se va a encontrar en la cara ventral del tubo neural, desde la neurohipófisis hasta la parte caudal de la médula, ¿sí? Las crestas neurales también se forman en el mismo proceso por el cual se forma el tubo neural. Y son las precursoras de lo que es el sistema nervioso periférico, de los melanocitos de la piel, de la dentina de los dientes, o sea, de muchas estructuras que conforman ya el cuerpo adulto. Bueno, en esta diapositiva podemos ver las imágenes de cómo a partir de lo que es la placa neural se va a formar el surco neural, que los labios de este se van a ir acercando y van a formar lo que son las crestas neurales y una vez que esté bien cerrado forma el tubo neural. Y la última, más abajo, se muestra lo que es el ectodermo superficial, el tubo neural, a ambos lados lo que son las crestas neurales y en la cara ventral del tubo vemos la notocorda. Todas esas células que vemos ahí son todas las que se forman a partir de las crestas neurales, ¿sí? Tenemos los melanocitos, las células de Schwann, células de la médula suprarrenal, ¿sí? De los ganglios autónomos, de las células ganglionares de la raíz posterior y las células ganglionares sensitivas craneales también, ¿sí? Y en el margen izquierdo, ¿sí? O margen derecho de la pantalla, vemos ya el tubo neural formado y lo que es el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que son las aberturas que permanecen hasta el día 25 y 27 respectivamente del tubo neural, ¿sí? Vamos a hablar del tubo neural. Este tubo se ubica en la línea media, en posición cefálica, al dorso de la notocorda y por debajo del ectodermo superficial, entonces, ¿sí? Como habíamos visto antes. En la parte cefálica, el tubo neural va a crecer más de lo que crece en el resto sería y va a formar lo que son las vesículas encefálicas. En la cuarta semana, como vemos acá en el cuadro, van a ser 3 vesículas encefálicas,
que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y para la quinta semana vamos a tener cinco vesículas, ¿sí? El telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo, el metancéfalo y mielencéfalo, ¿sí? Están en distintos colores de acuerdo a la procedencia, ¿sí? El telencéfalo va a emitir dos dilataciones, que son los hemisferios cerebrales, y la cavidad de este recibe el nombre de ventrículos laterales. El diencéfalo va a dar origen al epitálamo, al tálamo, a la neurohipófisis, a la glándula pineal, ¿sí? Y la cavidad de este se va a denominar tercer ventrículo, que va a estar comunicado con los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro, ¿sí? También el diencéfalo de acá emergen lo que son las vesículas ópticas, ¿sí? El mesencéfalo va a dar origen a la lámina cuadrigémina y a los pedúnculos cerebrales. Los últimos dos, ¿sí?, que es el metaencéfalo y el mielencéfalo, poseen lo que es una cavidad en común, que es el cuarto ventrículo. El metaencéfalo, a su vez, va a generar lo que es el cerebelo y protuberancia, y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo, ¿sí? El tema de las cavidades, o sea, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ¿sí?, tiene que ver mucho después, cuando estudien anatomía, a cómo funciona el líquido cefalorraquídeo, cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo en el cerebro ya una vez formado, ¿sí? Acá podemos ver una idea de cómo sería, ¿sí?, este tubo neural a la cuarta semana a la izquierda, y a la derecha vemos lo que sería a la quinta semana con sus 5 vesículas encefálicas, ¿sí? Lo que está de color blanco en la imagen representa la médula espinal, que su cavidad es el conducto ependimario, ¿sí? También es importante, ahí hay líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Al principio, la columna vertebral y la médula espinal van en la parte caudal, ¿sí?, van a estar a la misma altura, pero después la columna vertebral va a crecer mucho más rápido que lo que crece la médula espinal y, van a estar a diferente altura, ¿sí? Este tubo neural posee un epitelio simple de células cilíndricas de aspecto pseudoestratificado, ya que los núcleos de estas células se encuentran a distintas alturas. La superficie externa del tubo presenta una membrana basal que se llama membrana limitante externa, y la superficie luminal se denomina membrana limitante interna. Esta capa interna termina por formar lo que es el epitelio ependimario, o sea, que es la capa unicelular que reviste la luz del tubo neural. Todas las células del epitelio neural se van a estratificar y formar una capa multicelular gruesa que se denomina capa del manto. Además, estas células se van a diferenciar en neuroblastos, que son los antecesores de las neuronas, y en glioblastos, o sea, antecesores de astrocitos y oligodendrocitos, ¿sí?, o neuroglía. Las prolongaciones de estas neuronas van a ir hacia la periferia y van a formar lo que es la capa marginal. La capa del manto se convierte en la sustancia gris, los oligodendroblastos se dispersan entre los axones y se convierten en oligodendrocitos, que son los productores de la mielina del sistema nervioso central, y la capa marginal genera lo que es la sustancia blanca, y como sabemos, esta rodea la sustancia gris, exceptuando el cerebelo y en el cerebro, ¿sí?, que tenemos una capa gris, una capa de sustancia gris que rodea, que conforma lo que es la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, que también rodean lo que es la sustancia blanca. La capa del manto se va a adelgazar en dos zonas, una ventral, que se denomina placa del piso, y otra dorsal, que es la placa del techo. Esta última, en las vesículas encefálicas, se ensancha y forma la tela coroidea, que va a ser invadida por capilares sanguíneos, transformándose así en los plexos coroideos, que son los productores del líquido cefalorraquídeo. La placa del piso no genera estructuras de importancia, así que hasta acá llegamos con lo que es la placa del piso. La sustancia gris o capa del manto en sus laterales se ensancha y forma dos placas separados por lo que es el círculo limitante.
Estas dos placas son la placa basal o motora, que generan las astas anteriores y astas laterales de la médula espinal, y núcleos motores del bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. O sea, esta columna contiene las neuronas que inervan músculos y vísceras, ¿sí? Las otras placas son las placas alares o sensitivas, que forman las astas posteriores o sensitivas de la médula y los núcleos sensitivos de las vesículas encefálicas. Bueno, pido disculpas si se escuchan ruidos de sacudidas y cosas así, o a mí trabándome porque estoy en casa y tengo dos pichas que están tratando de jugar acá arriba de la computadora y eso, ¿sí? Bueno, acá vemos diagramado la capa del manto con sus dos columnas separados por el surco limitante, o sea, la columna motora y la columna sensitiva, y la capa marginal rodeando la capa del manto. Algo que me estaba olvidando de explicarles es por qué vemos como la imagen al revés, ¿sí? Con respecto a lo que figura en los libros de embriología. Esto está así a propósito, es para que se vayan acostumbrando a mirar, por ejemplo, una tomografía axial en la que lo que conforma el dorso del cuerpo lo vemos abajo, lo ventral arriba, y lo que está a la izquierda nuestra es la derecha del paciente. O sea, el lado donde está ese cuadrito que dice organización, ¿sí? Sería el lado derecho. Algo bien cortito sobre las meninges. Bueno, estas, como saben, son las capas conectivas que envuelven lo que es el sistema nervioso, y son tres: pía madre, aracnoides y dura madre, y se forman a partir del mesodermo que rodea el tubo neural. Eso, bien cortito. Las crestas neurales, por si no se acuerdan de las diapositivas anteriores, son cordones que nacen de los labios del surco neural y van desde lo que es el metaencéfalo hasta el extremo caudal de la médula espinal. Estos cordones entonces se desprenden de lo que es el ectodermo cuando los labios del surco neural se unen entre sí. Bueno, participan en lo que es la formación del sistema nervioso periférico y los ganglios sensitivos, tanto de la médula espinal como los ganglios sensitivos de los pares craneales 5, 7, 9 y 10. También las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo y las células de Schwann. Recuerden que estas células de Schwann son las que producen la vaina de mielina de los axones del sistema nervioso periférico. Como verán, las células de las crestas neurales tienen mucha capacidad evolutiva y de diferenciarse en distintas células que parece que poco tienen que ver una de las otras. Por ejemplo, como dijimos, las neuronas de los ganglios sensitivos espinales y de los pares craneales 5, 7, 9 y 10, las neuronas de los ganglios autonómicos, nervios, células de Schwann, pía madre y aracnoides del telencéfalo, diencéfalo y mitad cefálica del mesencéfalo. Bueno, lo que está escrito acá: los melanocitos de la piel, tejido conectivo de huesos de cara y cráneo, el tabique aórtico pulmonar y válvulas semilunares del corazón, tejido conectivo de glándulas salivales, la dentina de los dientes, el músculo ciliar o de la acomodación, epitelio anterior y sustancia propia de la córnea, bueno, y muchos más, ¿sí? En cuanto al sistema nervioso periférico, sabemos que tenemos dos sectores, o se los puede diferenciar en dos, que es el somático y el autonómico, que este último va a ser responsable de las funciones viscerales. Este sistema nervioso periférico está compuesto por lo que son los ganglios, que son agrupaciones de neuronas por fuera del tubo neural, y los nervios, que son cordones de axones que nacen de los ganglios y del sistema nervioso central. Las neuronas motoras, tanto las somáticas como las viscerales, están localizadas en las astas anteriores de la médula y los núcleos craneales, derivados de lo que son las placas basales del tubo neural, de la capa del manto, recuerden. Entonces, del tubo neural, de las placas basales propiamente dicha, derivan los que son las fibras motoras somáticas y las preganglionares del autónomo, ¿sí? Las neuronas de los ganglios sensitivos, espinales y de los pares craneales 5, 7, 9 y 10 derivan de las crestas neurales, como así también las células de Schwann, productoras de la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Bueno, los somitas son blocos que se localizan a ambos lados de la notocorda y recuerden que son derivados del mesodermo. Se clasifican en occipitales, cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxigios, ¿sí? Acuérdense que van también de a pares. Se dividen en dos, que son los esclerotomas y los dermatomiotomas. Los esclerotomas se generan en la región ventromedial y se transforman en los esbozos de las vértebras y discos intervertebrales,
y los occipitales participan en la formación de la base del cráneo, mientras que los torácicos participan en la formación de las costillas. Los dermatomiotomas se generan en la región dorsolateral y también se van a dividir en dos, que son los dermatomas, que derivan del sector externo y se dispersan debajo del ectodermo, convirtiéndose en la dermis, y en miotomas, que se forman en el sector interno y dan origen a los músculos voluntarios del tronco. Bueno, los arcos branquiales aparecen entre la cuarta y quinta semana del desarrollo. Son estructuras que se forman a partir del mesénquima que rodea la faringe, excepto el mesénquima que rodea la cara dorsal de la faringe. Este mesénquima es convertido por la unión tanto del mesodermo de los somitómeros como el ectodermo de las crestas neurales. En la región precursora de la cara y cuello se aprecian varias depresiones ectodérmicas, que son los surcos branquiales, entre los que se encuentran los arcos branquiales. Inicialmente existen 6 pares de arcos branquiales, pero el quinto y el sexto son rudimentarios y solo se pueden observar los 3 primeros. Cada arco se va a dividir en 2 sectores, uno es el proceso maxilar y el proceso mandibular. Estos últimos se encuentran en posición caudal con respecto a los primeros y son el límite caudal del estomodeo o boca primitiva también llamada. A la altura del primer surco branquial, los arcos branquiales primero y segundo forman los esbozos de los oídos externos, y cada arco desarrolla el tejido conectivo, cartílago, hueso, músculos, y también van a desarrollar el arco aórtico. Los músculos son inervados por nervios que son específicos de cada arco. Estos arcos branquiales son importantes para las funciones masticatoria, de la mímica, deglución y fonación. El primer arco branquial genera los músculos de la masticación, como el temporal o el masitero, como también el tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. En cuanto a lo óseo, genera más que nada lo que es el yunque, martillo, que son huesillos del oído, y porción del maxilar inferior. Y el quinto par craneal pertenece al primer arco branquial, o sea, todos los músculos estos que genera son inervados por el nervio trigemino. El segundo arco branquial genera la musculatura de la expresión facial y son inervados por el par craneal 7 o nervio facial. El tercer arco branquial genera los músculos estilofaringios y es inervado por el glosofaringio o noveno par craneal. Y el cuarto, quinto y sexto generan la musculatura del cricotiroideo, el elevador y constrictor de la faringe, y son inervados por el nervio vago o décimo par craneal. Cada arco branquial posee un núcleo central de tejido mesodérmico que está cubierto por fuera por tejido ectodérmico y por dentro por tejido endodérmico, y se ubican entre la placa neural y la placa cardíaca. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido esta clase y esta dinámica de la clase o forma de presentarla, y ante cualquier consulta no duden en preguntar.